Pues con ello, ahora sí que vamos a acercarnos un poquito a lo que es el cuadro en sí, que ya lo hemos visto. Entonces vamos a fijarnos un poquito en más detalles. Fijaros que la obra está dividida en dos. Si trazamos una línea recta aquí, más o menos un poquito más arriba de la mitad, ¿vale? Lo divide en dos. En la parte inferior están todos los personajes y en la parte superior está la parte de arquitectura de la puerta del cuartel junto con esa humareda. Esa humareda es muy protagonista en el cuadro. Y después la obra también, digamos que nos la puede dividir por la mitad, ¿no? Los protagonistas son Daoiz y Velarde, que los tenemos aquí en el centro, y después tenemos a nuestra izquierda todo el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid que está representado por hombres más mayores, más jóvenes, soldados, mujeres, niños. Todos están mirando hacia los franceses que se encuentran aquí semi escondidos en medio de toda esta humareda, ¿no? Los cañones están apuntados hacia ese ejército francés que los vemos al final, pero también están fuera del cuadro, ¿no? Porque todos están señalando hacia la izquierda, hacia fuera del cuadro. O sea que hay algo que continúa ahí, que no vemos, pero que está integrado dentro, ¿no? Después fijaros en un poco lo que nos decía Pérez Galdós, ¿no? El estruendo de aquella colisión, el estruendo. Aquí hay ruido. Aquí hay voces, aquí hay unos sentimientos muy agitados, muy exagerados. Brazos que suben arriba, puños, rostros como con ira, con enfado, con rabia, con resistencia. eh, 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 Mucho ajetreo o de espadas o de banderas o de que se están ahí moviendo. Y después, fijaros, el primer plano, ¿qué es lo que deja? En el primer plano deja a los muertos. ¿eh? Todo está inundado de personajes que han fallecido, soldados, gente joven, adultos, algunos ya mujeres fallecidas, algunos que están heridos, que les están cogiendo, les están ayudando. Bien, todo es un remolino de muchísima gente. Después hay una estructura en el cuadro muy básica. Si os dais cuenta, la figura central es Velarde, ¿vale? En el momento en el que ha sido herido, todavía no ha caído muerto, pero es el momento que está herido y que es una herida mortal, ¿no? Y que está cayendo y que se está ahí agarrando, ¿no? Al cañón, como resistiendo mientras que Daoíz está animando al pueblo madrileño a establecer esa resistencia. Todo es una gran expresividad, hay mucho drama, hay mucho realismo ahí que tenéis. Como os digo, solo ya lo que nos hace son unas líneas diagonales, si os dais cuenta. Tenemos aquí la mujer, el hombre, el fusil del soldado, esto forma toda una diagonal y aquí otra diagonal con los cañones, las piernas de este soldado que nos lleva al centro, ¿vale? Nos lleva siempre, todas esas líneas nos llevan a enfocarnos a la figura principal. Esto es un poco como composición. Ahí tenéis algunos detalles. Veis que la obra está firmada, J. Sorolla, Valencia, 1884, Valencia, porque la obra la hace en Valencia, obviamente. ¿Vale? Pero fijaros esos detalles, cómo Sorolla nos está haciendo el cuerpo humano, la maestría que tiene a la hora de conocer el cuerpo humano de los hombres o de las mujeres y todas las expresiones, ¿no? De patetismo, de ira, de drama, ¿no? Gritando, la lucha, este brazo es increíble portando ese puñal que está hacia abajo o esta mano que se levanta, ¿no? Y en el otro lado, en el lado de la izquierda, ahí tenemos todo el momento de la batalla con los franceses
y, e insisto, todo lleno de humo. Después fijaros en la particularidad a la hora de hacer el cañón, de mostrar estos elementos, el cubo, los rifles, los sombreros, con qué detallismo nos lo refleja Sorolla, ¿no? El realismo es lo fundamental en este momento, a la hora de pintarlos. Claro, no es el Sorolla que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Pero es un Sorolla pues obviamente pues muy, muy joven. Y pues así es como queda el cuadro final con todas estas representaciones y para ir terminando, pues Sorolla lo presenta a la exposición en mayo de 1884. Lo presenta en un edificio que se inaugura este mismo año. Yo creo que lo reconoceréis, ¿vale? Porque ahora es el Museo de Ciencias Naturales, ese edificio grandioso junto a nuevos ministerios. En su momento se llamaba Los Altos del Hipódromo. Y pues se inauguró ese año, así que Sorolla asiste a esa inauguración, bueno, y va a colocar su cuadro en medio de 734 pinturas que se presentaron ese año, ¿vale? Dentro de esas pinturas, ahí tenéis el catálogo, lo hace con esta pintura del 2 de mayo y con una cabeza de anciano, un estudio de una cabeza de anciano. Y como os digo, pues Sorolla va a conseguir esa medalla de plata. También, para que os hagáis una idea de lo que se expuso y de los premios que se ganaron, algunos de las temáticas que se ganaron son 3 cuadros de historia, ¿vale? De Muñoz de Graín, del cual Sorolla había tomado mucha influencia en alguno de sus cuadros, sobre todo esa monja en oración, pues lo copia de, de de la Santa Teresa de Jesús de Muñoz de Graín, con la que ganó un primer premio, o de José Moreno Carbonero, ¿eh? También va a tener esa cierta influencia. Fijaros cómo en estas pinturas de gran formato, el gran detallismo que hay, pero no tiene nada que ver con el estilo de Sorolla. O sea, vamos a decir que Sorolla sigue el estilo, sigue las ideas que el jurado quiere ver, que el público quiere ver, pero frente a ellas, pues yo creo que le da un toque personal, ¿no? Un toque personal porque al final en esta obra, eh, fijaros que Sorolla está utilizando ya mucho los blancos, ¿eh? Es una pintura muy luminosa, el humo con sus grises, azules y demás, pero utiliza mucho los blancos. Y esto va a ser algo que se va a ir caracterizando en Sorolla. Pero aún tenemos un Sorolla joven, solo ya con mucho detalle y bueno, con mucha minuciosidad, que es lo que se pedía en aquel momento. ¿Cuál es la opinión del público? Bien, este es un joven Sorolla y ¿cuál es la crítica? ¿Qué es lo que opinas de esta obra en aquel momento? Bueno, pues tenemos críticas positivas y críticas pues negativas, no negativas, menos positivas, vamos a decirlo así. Pero claro, no olvidemos de la juventud del pintor, ¿no? Pues por ejemplo, una crítica muy positiva que le hacen a Sorolla le dice, tal vez más joven que Benlliure, Gil es otro pintor. Como él, valenciano, premiado con medalla de segunda clase, don Joaquín Sorolla y Bastida, cuyo cuadro histórico titulado 2 de Mayo revela un fuego, una virilidad, un vigor de expresión que hace olvidar o perdonar los defectos, hijos de la inexperiencia. Inexperiencia porque claro, no se había presentado apenas a esta edición. Si este inspirado mancebo sigue estudiando con amor, si persevera en el buen camino en que acaba de dar con tan buen éxito los primeros pasos, cuando sus no comunes facultades lleguen a la debida madurez, podrá hombrearse dignamente con los más afamados pintores. De que sabe dibujar y siente bien el modelado y el color, da testimonio muy elocuente esa cabeza que había presentado, ¿no? Son palabras muy alabadoras, eh,
enfatizan que todavía es inexperto, pero para ser inexperto y para ser joven que haya hecho esta obra y de una manera muy natural, pues bueno, pues eso le alaban muchísimo. Pero en contra, bueno, pues hay otra opinión, por ejemplo, en el que le dicen, joven que empieza como muchos acaba, presenta el 2 de mayo, cuadro que a pesar de lo brillado del asunto no carece de originalidad. Es una obra superior a sus fuerzas, que no obstante revela condiciones en el autor para acometer empresas difíciles. Y en esta, como no podía ser menos de suceder, tropieza el señor Sorolla con obstáculos que podrá vencer con estudio y constancia, dadas las notables disposiciones que este artista nos manifiesta espléndidamente, sobre todo en la cabeza del viejo que presenta. O sea, viene a decir como que le queda muy grande, ¿no? La opinión de este crítico es como, bueno, que hacer un cuadro de historia de estas dimensiones con tan poca experiencia, pues como que todavía le viene grande. Que si sigue un poco en este camino, que a lo mejor lo puede llegar a alcanzar, pero que todavía le viene. Bueno, en cualquier caso, guste o no guste, y es obvio que siendo tan joven, pues reciba críticas de todos los lados, la cuestión es que se lleva una segunda medalla. La cuestión es que su nombre y su cuadro aparece publicado en revistas de la época y en críticas de la prensa y los periódicos. Su nombre empieza a dar que hablar y a partir de ahí solo ya va a seguir presentándose a las siguientes exposiciones. Lo malo es que cuando se vuelve a presentar con una gran obra una obra de gran formato, ¿vale? Es en ese entierro de Cristo, cuando él ya está en Asís, perdón, cuando él está en Italia, en Roma, presenta esa obra también de casi 6 metros o de 6 metros. Y bueno, y lamentablemente pues va a ser un fracaso, ¿vale? Porque va a tener unas críticas horribles y va a considerarla su gran fracaso. Esa obra que ya la tratamos a principios del curso, pero bueno, que sigue esa línea. Y se lo lleva buscándose, ¿eh? Estamos en un momento todavía en el que se va a buscar.